Saludos a todos los hermanos y amigos que miran este canal. Es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta ocasión. Y lo que quiero hablar en este día es acerca del libro de Efesios, hacer algún comentario, especialmente del capítulo final. Desde mi punto de vista, esta es una carta hermosísima. Al comienzo de esta carta, el apóstol Pablo nos hace ver la posición de los hijos de Dios. En el capítulo 1 y el versículo 3 nos dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Comienza de una manera maravillosa, espectacular, lindísima. Yo creo que a todos los creyentes nos emociona espiritualmente, por decirlo así, porque nos hace ver cuál es nuestra posición en Dios, no solamente ahora, sino en la eternidad. Pero al terminar esta carta, hay algo que no sé si se han dado cuenta: termina con una guerra. A veces yo en mi imaginación pienso que debió haber sido lo contrario, que esta carta, esta epístola, comience con esa guerra para ver la victoria de esta guerra y a dónde nos lleva esa guerra. Pero no son las cosas como yo quiero, sino como el Espíritu Santo los ha diseñado. Lo que quiero comenzar diciendo ahora en este día, en el capítulo 6, versículos 11. En el versículo 11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No creo que pueda hablar en esta ocasión absolutamente de todo lo que he leído, porque, como les dije, hay bastante de qué hablar, bastante que enseñar, y seguramente me voy a extender hasta cuando terminen estas clases, hasta el versículo 18. Pero voy a detenerme en el versículo 11 en esta ocasión. Y en el versículo 11 quiero resaltar varias palabras que habla el apóstol Pablo, no solamente en esta carta, sino también en el libro de los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 10. Y está íntimamente relacionado, ligado a la manera como opera el enemigo de los creyentes, el enemigo de nuestra fe, el diablo. En el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Son 5 palabras de las que quiero hablar. Primero la palabra diablo, luego la palabra acechanzas, la palabra maquinaciones, fortalezas y opresión. En total son 5 palabras. Para poder comenzar este comentario, quiero decirles que la palabra diablo no es un nombre, sino que significa una función, un trabajo que está haciendo el enemigo de los creyentes, el enemigo de nuestra fe. Es la descripción de un trabajo, no es un nombre. Esta palabra diablo viene del griego diabolos y significa calumniador, de donde la palabra calumnia significa acusar falsamente. Acusar falsamente. A su vez, la palabra diabolos proviene de otra palabra, diabato, el cual a su vez está compuesta de 2 palabras: dia, que significa por medio, y la otra palabra balo, que significa lanzar. Cuando combinamos estas 2 palabras, nos da la idea de alguien quien repetidamente o habitualmente o continuamente golpea y golpea, arrojando algo hasta que finalmente ese golpeteo logra su objetivo. Penetra en algo, penetra en alguien. Esta palabra diablo a veces es traducida como calumniador. El diablo lanza acusaciones, insinuaciones, mentiras, insultos, una y otra vez contra alguien, con el objetivo de penetrar la mente de esa persona. Ese es el objetivo del calumniador: penetrar nuestras mentes, hacerse cargo de nuestros pensamientos, hacerse cargo de nuestras ideas y todo lo que reposa en nuestro cerebro, en nuestra mente. El primer campo de nuestra lucha espiritual, lógicamente, es la mente. El primer campo.
Cuando nos levantamos en un día común, lo primero que afecta a nuestros ojos, a nuestros sentidos, a nuestros oídos, absolutamente a todos nuestros sentidos, es lo que percibe nuestra mente. Un olor, lo que miramos, lo que escuchamos, afecta nuestra mente. Día tras día, día tras día. Hacemos un razonamiento de cómo está ese día. Podemos decir, me parece bien, me parece mal, que fue el clima, no me gusta el clima de este día. Es porque simplemente estamos razonando con nuestra mente, estamos dando un concepto de lo que nos parece en ese día. A lo largo de los escritos del apóstol Pablo, cuando él está hablando de guerras espirituales, siempre le involucra a la mente. El enemigo sabe que si logra tomar o penetrar nuestras mentes, que es la central que controla nuestras vidas, va a afectar totalmente nuestro estilo de vida. Va a afectar nuestras emociones, y si logra dominar nuestras emociones, va a afectar nuestra relación con otras personas. Esto implica que puede controlar o dominar todas nuestras vidas. Tengo uno o dos ejemplos que quisiera compartir con ustedes de lo que acabo de decir. En Gálatas, el capítulo 3, el versículo 1, nos dice la Biblia: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad?» ¿Quién os fascinó? Estabais andando bien, dice el apóstol Pablo. Comenzaron en el espíritu y ahora van a comenzar en la carne. ¿Quién les hizo cambiar de manera de pensar? ¿Qué doctrina estaban escuchando? ¿A quién escucharon para que haya ustedes un cambio de actitud? Jesucristo ya fue presentado correctamente delante de ustedes. ¿Y cómo es que quieren volver a las obras de la ley? ¿Quién metió esas ideas de la ley, del judaísmo, como dice el apóstol Pablo, en la mente de los Gálatas? Alguien estuvo trabajando atrás de ellos. Alguien. La palabra fascinar que acabamos de leer en este versículo en el griego significa difamar o calumniar. En otras palabras, este versículo sonaría así: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os difamó? ¿Quién os calumnió para no obedecer la verdad?» Tuvieron conocimiento de la verdad, pero alguien estaba trabajando en esta congregación que les hizo retroceder de la verdad. Entonces, este es el trabajo del enemigo: infiltrar falsos creyentes, falsos obreros, falsos profetas con falsas enseñanzas para corromper el evangelio de Cristo Jesús y engañar a los verdaderos creyentes. Algo más que utiliza el enemigo en Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Él está hablando de filosofías y huecas sutilezas. No me voy a detener en eso ahora, pero lo haré posteriormente. En 2 de Corintios, el capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice: «Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios». Exactamente lo mismo quiere hacer el enemigo con los creyentes. Ese es el trabajo que quiere llevar a cabo el enemigo dentro de la iglesia de Cristo Jesús: cegar nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la verdad. Ese es el objetivo, esa es la meta. Ahora, vamos a ver la palabra acechanzas. Como les dije hace un instante, la palabra diablo no es un nombre, sino es un trabajo, una tarea que hay que llevar, una tarea que lleva a cabo el enemigo. Aparte de esto, habíamos visto en este versículo 11 del libro de los Efesios, la palabra acechanzas. ¿Qué significa la palabra acechanzas? Yo la he repetido muchas ocasiones, pero realmente nunca me he preocupado de ver el significado cabal de esta persona. Un diccionario define esta palabra como espionaje, persecución cautelosa. En griego es la palabra metodeia e implica a alguien que trabaja metódicamente. Esta palabra metodeia a su vez está formada de dos palabras que implican que el enemigo opera en un camino o una avenida de ataque. Está atacando en una sola dirección. Sabe hacia dónde se está dirigiendo. No está atacando al azar. Los caminos nos llevan a algún lugar, por supuesto. A algún destino nos llevan los caminos. Y el destino objetivo del enemigo es la mente de la persona. Obviamente estos ataques están basados en mentiras y acusaciones. Entonces las acechanzas del diablo
es que nos está vigilando continuamente, viendo por dónde puede infiltrarse en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ese va a ser el objetivo del enemigo, trabajar en ese camino, en ese sentido. No tiene otras tácticas, sino solamente una táctica: infiltrarse, seguir en ese camino hasta lograr capturar nuestra mente, nuestros pensamientos. En 2 de Corintios, del capítulo 2 y el versículo 11, aparece la palabra maquinaciones. A veces hemos utilizado esta palabra para tal vez hacer burlas, hacer chistes. ¿Qué estás maquinando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres? Pero ¿qué significa la palabra maquinaciones? En 2 de Corintios, del capítulo 2 y el versículo 11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. En griego la palabra noema, y esta a su vez proviene de la palabra nous, y esta palabra implica juegos mentales o una mente que está confundida. Esto implica la inhabilidad de pensar bien o correctamente. No hay claridad en la manera de pensar de alguna persona cuando está siendo atacada por el diablo y no se da cuenta de estos ataques del enemigo. La mente de esta persona está revuelta. No tiene pensamientos claros, no sabe lo que quiere, no sabe a dónde ir, no sabe qué decisión tomar, porque su mente está trastornada. Vemos otra palabra más en 2 de Corintios, del capítulo 10 y el versículo 4, es la cuarta palabra que vamos a ver. Porque en 2 de Corintios 10 y 4 nos dice la Biblia: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza. Cuando nos imaginamos la palabra fortaleza, lógicamente que estamos hablando de una construcción grande, de una construcción tal vez llena de cemento, de piedras, una pared gigante o lo que sea, algo así. Y en realidad esa es la idea de esta palabra, ojuroma en griego, que significa un castillo, una prisión, una fortaleza. Cuando el enemigo penetra la mente de alguien, le confunde, comienza a creer mentiras de esa persona, insinuaciones incorrectas. Cuando una puerta ha sido abierta en la mente de una persona, el enemigo pavimenta ese camino de entrada al camino de la mente o del cerebro de la persona y comienza a construir una fortaleza, un castillo con paredes o muros muy altos que no pueden ser penetrados, donde esa posición elevada del enemigo comienza a defender sus mentiras dentro de esa persona, dentro de la mente de esa persona. Comienza a construir una cantidad de creencias que no están basadas en la verdad, sino basadas en el engaño, en la mentira, basadas en cosas que no son ciertas. Comienza a dictarnos qué creer, qué decir, qué responder, qué hacer, qué pensar. Comienza una manipulación total de esa persona. Esa persona ya no es la misma que era antes, porque su manera de pensar ha sido cambiada, trastornada. Ya no es él el que piensa, hay alguien que está pensando por esa persona. Esa fortaleza se convierte en una prisión, una cárcel, donde se pierde la libertad. Tú quieres salir de ahí, pero no sabes cómo. No sabes cómo salir de drogadicción, homosexualidad, quieres perder peso. No puedes, pero no puedes dejar de comer. No puedes salir de ahí, porque simplemente el enemigo te tiene atrapado dentro de esa cárcel. Y una cárcel en lo literal es una habitación pequeña, con barras de acero, con barras metálicas, que no puedes pasar de esas barras metálicas hacia afuera. Estás en una prisión, estás atrapado. Tú quieres salir de ahí, pero no sabes cómo. Aparte de esto, hay una quinta palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 38, es la palabra opresión. Miren lo que dice la Escritura. 10, Hechos 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos. ¿Qué significa la palabra oprimido? En griego esta palabra significa ejercer dominio e implica a alguien aterrorizado por un rey perverso. Es el cuadro del diablo como un gobernante tirano, diciéndoles qué pensar, qué creer, dónde vivir, cómo vivir.
lo que nunca van a conseguir. Un tirano manipulando y controlando a la gente. Entonces, estas 5 palabras que hemos analizado de una manera rápida en este día, hermanos queridos, nos dan a entender cómo es que opera el enemigo. Y si tenemos entendimiento de todo esto, lógicamente que vamos a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que vemos cada día? ¿Qué es lo que escuchamos cada día? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo cada día? Cada instante de nuestras vidas. Vamos a ver un poquito más adelante cómo operan las huestes, las potestades, todo aquello. No es que están en lugares distantes, hermano, están tan cerca de nuestras vidas que pueden influir de una manera tan cerca a nosotros. Y quiero adelantarme en algo. ¿Por qué es tan importante la oración? La oración diaria en la vida de un creyente. Hay una razón bien sencilla, hermano. Todos conocemos, en las Olimpiadas hay una de las disciplinas que se llama el lanzamiento de la jabalina. Son personas fuertes que se les ve ahí, que mientras más lejos lanzan esa jabalina, esa lanza, esa persona es la ganadora. Entonces esa es la idea de la oración. Cuando tienes una vida de oración continua, esa lanza, esa jabalina que tú lanzas, lo más distante que lanzas, es en esa posición donde se va a mantener el diablo. Si lanzas a unos 100 metros, a unos 200 metros, no sé cuántos metros se puedan lanzar estos artefactos, a esa distancia le vas a mantener al enemigo. Pero si dejas de orar, está más cercano de lo que te imaginas. Y eso es lo que puede influir en tu mente y en tus pensamientos. Pero de eso vamos a hablar con propiedad un poquito más adelante. Por ahora quiero dejar ahí, porque tengo mucho más que compartir con ustedes. Y quiero dejarles con la idea de la siguiente clase. Pero ¿cuáles son esas fortalezas de que está hablando el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra fortalezas? En 2 de Corintios, el capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y escuchen y pongan atención a esto, el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos interesa leer la Biblia? Debe interesarnos leer continuamente. Y no solamente leer, sino escudriñar las Escrituras. Que el Señor comience a poner verdades en nuestra mente y en nuestro corazón, para que el enemigo no tenga acceso a lo más importante de nuestras almas. Acuérdense que la mente es una parte de nuestras almas. Mente, voluntad y emociones. El momento que el enemigo se hace cargo de nuestra mente, va a hacerse cargo de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Pero si nuestra mente está totalmente resguardada, hermanos queridos, difícilmente el enemigo va a lograr penetrar en nuestras mentes. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas? Argumentos, ideas que van en contra del conocimiento de Dios. Huecas sutilezas, filosofías, políticas que nosotros encontramos en este mundo actualmente. Esos son argumentos que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Pero de eso vamos a ver un poquito en la siguiente clase. Bendiciones y espero que les haya gustado. Saludos a todos, hermanos. Que pasen bien.